Puede tomar asiento, hermanos. Amén. Gracias, Señor, hermanos, como dice este canto, Dios ha sido bueno y bueno es Dios. Porque sabemos que todo lo que vemos ahorita, todo lo que tenemos, todo lo que inclusive pasamos antes de venir a la iglesia y vimos los árboles, las casas, las personas, los animales, toda la creación de Dios, y vimos a los compañeros y vemos aquí a los hermanos. Pero ciertamente, hermanos, todo lo que vemos aquí terrenal es efímero. Todo se termina, todo se acaba. Lo único que tenemos verdadero, lo único que va a trascender, va a ser lo eterno, la eternidad con el Señor. Todo lo que podamos hacer para el Señor, eso es lo verdadero, hermanos. Y recuerde que la palabra nos dice que todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, de buen pensamiento, de buena cordura, todo lo que es de Dios, en esto pensemos siempre. Gracias, Señor. Y gracias por el corazón del hermano Juan, un hombre muy fiel, un hombre que ama mucho al Señor y que pues todos los lunes lo vemos a él pidiendo por sus hijos, por su familia, siempre muy interesado en ver la salvación de su casa. Y gracias a Dios por su vida, hermano Juan, porque yo sé que su corazón ama a Dios y su deseo es que toda su familia esté con Cristo. Lo entendemos, hermano. Gracias, Señor, por su amistad y por ese testimonio. Gracias, hermano. Y hoy es un día muy especial, hermano, porque es la comunión. Es la comunión con el Señor y eso nos acerca más a Él. Nos acerca más con nuestro Creador, más con el Eterno, como es llamado también nuestro Señor. Y eso nos hace sentir una emoción muy grande. ¿Estás emocionado, hermano? Amén. Nos emocionamos porque aquí está Cristo, aquí está el Espíritu Santo, aquí está nuestro Padre Celestial, hermano. Porque esta es su iglesia. Y nosotros somos su iglesia y esta es su casa del Señor. Nos gozamos con ella. Hoy yo quiero hablar de ese sentir que hubo en una persona porque estamos celebrando el 497 aniversario de la Reforma Protestante. Y más que una reforma, hermanos, yo lo considero así, la búsqueda hacia Dios, el encuentro con el Eterno, el acercarnos, el hombre hacia Dios, que fue algo que se arrojó en aquel año de 1517, cuando se da la Reforma, cuando un hombre quiso sentir la presencia del Señor y encontrarlo a través de la Escritura. Hay un versículo clave que él leyó en la palabra y le llegó hasta lo profundo de su corazón y hubo un cambio en su vida. Y este pasaje está en Romanos 1:17 y yo quiero que lo leamos. Es un versículo muy pequeño, pero este versículo le cambió la vida a un hombre por completo, hermanos. Y ese cambio de vida no solamente fue para él, sino que tuvo un alcance para millones y para 5 siglos hasta este momento y todos los que vendrán, para que todos fuésemos bendecidos, porque cuando Dios toca el corazón de un hombre, la bendición no es nada más para él, sino para muchos. Amén, hermanos, para muchos. Cuando Dios toca tu corazón, no es para ti, es para toda tu familia. Amén. Cuando Dios toca el corazón del varón o de la mujer, es para toda su casa, hermano. Dios sana desde la cabeza hasta sus pies. Si la cabeza está sana, toda su casa estará sana. Y este versículo me gusta mucho, hermanos, porque llegó al corazón de un hombre, aunque ya estaba escrito, aunque Dios le había dado la palabra, pero estaba oculta, estaba con interpretación privada, pero Dios la sacó a luz. Y esta palabra fue de mucha bendición para la humanidad. Dice ahí la Escritura, vamos a leerlo juntos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, vamos a ver esta palabra, aunque es un sermón temático acerca de los beneficios de encontrarte con Dios, los beneficios de la reforma, la bendición que tuvo no solamente para nosotros, sino para la humanidad entera. Porque cuando Dios llega, Dios visita, Dios bendice, hermanos. Amén. Dios bendice y Dios bendice a todos los que deseamos recibir esa bendición de Dios. Cuando Martín Lutero, un 31 de octubre, se dispuso a poder expresar su sentimiento y su pensamiento a la humanidad, y donde él surgió, yo creo que su inquietud más grande, hermanos, era poderse encontrar con Dios. Por mucho tiempo él estuvo buscando e intentó de muchas maneras tener un acercamiento con lo divino, un acercamiento con el eterno, un acercamiento del amor de Dios hacia su vida, pero no lo lograba. Mucho de la historia de este hombre se dice que aún en el monasterio donde él pertenecía, donde él estudiaba, él se autoflagelaba y él inclusive se aislaba por días, por noches, por temporadas completas, buscando una satisfacción divina, un perdón de sus pecados, una paz interior, que todo lo que sentía él lo sentía pecado, que todo lo que él hacía, inclusive él se iba de rodillas, él se golpeaba su cuerpo, se autoflagelaba, hermanos, él se ponía en ayunos muy extensos y muy agobiantes, él trataba de una u otra manera acercarse con lo divino, pero no lo lograba, no podía él tener una experiencia cercana con Dios. Para ese entonces las escrituras eran muy pocas, no había muchas Biblias. Y las que había estaban saturadas por la alta clase social y por los clérigos o los que ministraban en ese tiempo la iglesia. Solamente ellos podían tener un ejemplar de la Biblia, y así que la interpretación pues llegaba al pueblo a través de ellos. La interpretación de la Biblia había sido privatizada, por así decirlo, y hacia unos cuantos, y la verdad no se conocía. Cuando este hombre comenzó a estudiar la Biblia, se encontró con este pasaje: mas el justo por la fe vivirá. Y este pasaje, hermanos, le llegó al corazón, le llegó a su interior. Y él, en ese momento, yo siento que el Espíritu Santo comenzó a trabajar con él de una manera tan sorprendente y tan maravillosa, que fue transformado. La presencia de Dios entró a él, la presencia del Espíritu comenzó a trabajar en su vida, porque ¿cuánto creemos que la palabra es verdad, hermanos? ¿Amén? Y la palabra trae luz, y la palabra habla, y la palabra penetra. Dice que es como espada con doble filo, por un lado y por el otro te penetra y parte el cuerpo, parte la roca en dos, ¿sí? La palabra del Señor penetra, hermanos, y penetró hasta lo profundo de su ser. Este hombre era un teólogo, este hombre conocía la tradición, conocía la historia, conocía los tratados, conocía a lo mejor los ejemplares, los libros, era muy estudioso, se la pasaba en la biblioteca, conocía mucho, ¿verdad? Pero no conocía al Todopoderoso. Le faltaba conocer al Todopoderoso, al Eterno, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Pero él tuvo un encuentro personal con el Señor, con esa parte de la Escritura. Y él pudo entender que la fe y la salvación viene por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice esta palabra: mas el justo por su fe vivirá. Recordando, hermanos, la gran obra del Señor Jesucristo, de la cual habla ahí el apóstol, para la vida del ser humano. Que no era por todos los sacrificios que él pudiera hacer, que no era por todas las actividades especiales o extracurriculares que él pudiera hacer, como largos y extremos ayunos, o estar en el silencio, o flagelarse, o maltratar el cuerpo para sentirse él que el espíritu es mejor que el cuerpo. Nada de eso le valía. Él ya lo había experimentado todo ello, sino que él notó que el Jesús que hablaba la Escritura era el único medio para su salvación. El que tenerlo a él, hermanos, era tan convincente
que le dio a él la sanidad interior, hermanos. Solamente Jesús llena el vacío que hay dentro de nosotros, hermano. Amén. Solamente Jesucristo lo puede hacer así. Cuando Él conoce esta verdad, los ojos de Él son abiertos, su velo se cae y comienza Él a poder compartir lo que Él había recibido. Y ustedes saben mucho de esa historia, no voy a entrar mucho en la historia porque nos vamos a alargar mucho, ¿verdad? Usted llegue a su casa y léalo. Algunos celebraron Halloween, aunque somos cristianos, ¿verdad? Yo sé que algunos lo hicieron, pero hoy celebramos la apertura de la Escritura. Hoy celebramos que Dios se manifestó a través de los reformadores para que llegase la Escritura al pueblo del Señor, hermano. ¿Le da gracias a Dios, hermano, por ello? Hoy puede ir al Kentucky a festejar, o al Carl Jr., o donde sea, pero salga a festejar que tengo la Biblia. ¿Trajimos Biblia, hermanos? A ver. Okay. Claudia me dijo que ya le iban a regalar una. Allá está Claudia con su Biblia, ¿sí? Que tenemos la Biblia en nuestras manos. Aquí la tengo también, hermano. Tengo el iPad, pero tengo la Biblia, ¿sí? Y esa es nuestra fiesta hoy en día, hermanos. Que tenemos la Escritura. Martín Lutero con su reforma dio 5 pensamientos muy claves, que esos sí que los quiero mencionar y bien rapiditos, que va a ser bendición para la humanidad, para todos. Y el primero de ellos, pues va a ser la Escritura. Los 5 solos de Martín Lutero, el primero de ellos es solo la Escritura. Martín Lutero a través de ellos, hermano, estaba hablando de que la Escritura habla por sí misma, que la Escritura no es de interpretación privada, sino que es para todos aquellos que la queremos recibir a través de la inspiración del Espíritu Santo y de la respiración del poder del Señor en nuestras vidas. Podemos entender la palabra del Señor, podemos leerla, entenderla y recibirla. Amén. Lo cual antes no se podía. Antes solamente eran unos cuantos, hermanos. ¿Tenías dinero? Pues tenías Biblia. O eras de los religiosos y tenías Biblia. Pero ahora es para todos. Cuando Martín Lutero da sus 95 tesis y da su pensamiento teológico, comienzan algunas personas que trabajaban en la imprenta a conocer sus escritos y les interesó mucho y ellos también se llenaron mucho del Señor y sacaron muchos impresos. Y la Biblia se regó, hermanos, por Europa, ¿sí? Y ahora todas las personas podían tener la Biblia y leer la palabra del Señor. ¿Se imagina los corazones de las personas para recibir la palabra, hermanos? Para tener la palabra en su vida, tenerla en su casa, tenerla en su trabajo. Le costaba a unos hombres, ¿verdad?, luchar por ello, ¿sí? Pero ahora la humanidad era bendecida. Y yo creo que lo que Martín Lutero quería que viéramos, que a través de la Escritura era la autoridad suprema de Dios. Que nadie puede agregarle, nadie puede quitarle, nadie puede subir arriba de ella, ni mis pensamientos, ni mi opinión. Es la opinión de la palabra. Amén, hermanos. Porque a veces nosotros como humanos decimos, bueno, yo pienso de este versículo así. Pues no es lo que yo piense, es lo que dice la Biblia, porque ya está escrito, hermanos. Ya está escrito. Y mis ideas y mis opiniones, bueno, son secundarias. Pero lo que dice la palabra del Señor sí es directa, hermanos. Porque esa es la palabra divina del Señor. Martín Lutero, hermanos, comenzó a hablar esa palabra. En Isaías 8:20, ahí se menciona un versículo acerca de la importancia de poder interpretar la palabra y que no es privada, sino es pública. Ahí Isaías 8:20. Vamos a leerlo juntos, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley de la palabra de Dios, al testimonio de la palabra del Señor, si no estamos conforme a esto, es porque no nos ha amanecido, no hemos conocido la palabra del Señor. Y hay muchos versículos más que yo pudiera compartir con ustedes acerca de la palabra. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, lo que es la palabra para nosotros, hermanos, tan importante. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Lo leemos juntos, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Con este principio y este pensamiento de la Reforma, nos habla que la Biblia recibiera autoridad, y la autoridad suprema sobre todos nosotros y sobre la iglesia. Es decir, que la Biblia empezara a hablar. Tenían amordazada la Biblia, hermanos, pero a través de la Reforma, la Biblia quedó libre y comenzó a hablar, hermanos. ¿Por qué? La palabra del Señor nos habla, todos nosotros. Dios habla a través de su palabra. Abramos la escritura entre semana, hermanos. Abramos la Biblia entre semana porque la Biblia habla. La Biblia se expresa. La Biblia, Dios quiere tratar contigo y con tu corazón. Dios quiere hablarte a ti, hermanos. Dios quiere cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro interior. Martín Lutero, hermanos, no cambió solo. No cambió porque él quiso, porque él tenía agallas o porque era fulanito de tal. No, lo cambió la Biblia, hermanos. Dios lo cambió a él. Dios le dio una transformación completa. Dios lo hizo así porque la Biblia habló para él. La Biblia habló para su vida y eso fue de mucha importancia, hermano. Y un principio clave para este punto del pensamiento de la Reforma es que a través de la Biblia reconocemos como la única autoridad de Dios para nosotros en la iglesia, la Escritura, hermanos. Amén. Yo creo que amamos la Escritura, hermanos. Amén. Amamos la Escritura. A veces es difícil conocer personas que le decimos, abre la Biblia en Éxodo y andan por el Apocalipsis, hermano. Les decimos, vamos a abrir un salmo, pues todos saben que está en medio, más o menos es localizable, ¿verdad? Le decimos, vamos a abrir la escritura en Ruth, y muchos andamos allá en los evangelios. ¿Con quién estaba casada Ruth? ¿Con Mateo, con Lucas o con Marcos? O sea, espérame, ¿verdad? Si Ruth está allá, por casi el principio, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos traer a Noé de misionero, hermanos, acá con Pablo. O sea, no sabemos Biblia, hermanos. No sabemos Biblia, estamos acabados con la Biblia. ¿Sí? Y eso es penoso, porque costó mucho, hermanos, que la Biblia estuviera en tus manos. Le costó a muchas personas y costó años y siglos por la lucha de la palabra y la interpretación de la Biblia. Inclusive hasta ahora se está dando nuevas traducciones de la Biblia para más etnias y para más grupos, hermano. Aún no se cierran las traducciones. Sigue habiendo personas que están encerradas traduciendo la Escritura. Yo conocí a un americano que estaba haciendo su tesis de maestría o doctorado, no recuerdo, allá en los PAME, y él estaba encerrado en un cuarto traduciendo la Biblia a los PAME. Y ahí tenía una persona del grupo cristiano de los PAME y de los Chiyuy, y estaban traduciendo la Biblia, hermanos. Y yo le pregunté que cuánto llevaba, y él llevaba 2 años. Eso fue hace 5. Yo no sé si ya terminó, ¿verdad, el hermano? Pero ahí estaba, día y noche, día y noche, día y noche, ¿verdad? Y nosotros a veces no valoramos la Biblia. No la valoramos, se nos olvida. ¿Cuántas personas hablamos a la iglesia? Hermano, se me olvidó la Biblia, ¿verdad? Ahí búsquemela. Le dije, ¿pues dónde la dejó? ¿Sí? Pues ahí en la iglesia, pero la iglesia está muy grande, ¿verdad? ¿Dónde dejó su Biblia? Se nos olvida la Biblia, hermanos. Se nos olvida en el carro, se nos olvida en el capacete del carro, se nos olvida en las cajuelas, en todas partes se nos olvida la Biblia. Entonces, tenemos que considerar que le fue importante ese recurso para que llegara a nuestras manos. Hubo lucha, hermanos, hubo lucha. Así que valore la palabra del Señor. La Biblia habla, Dios habla a través de ella y llega a los corazones de todos. Y en ese momento la Biblia, hermanos, ya no fue de interpretación privada, sino pues pública. Ahora todos podían leer en las Escrituras. Fue un logro de la Reforma, hermanos, el que todo el pueblo pudiese escuchar y poder recibir la palabra. Antes, en ese tiempo, la educación era para unos cuantos. Tenías dinero y tenías escuela, tenías carrera. Y si no tenías dinero, pues te ibas al monasterio. Allá te mandaban los papás, ¿verdad?
vete al monasterio, vete al sacerdocio, vete allá, porque no había recursos para mantenerte, ¿verdad? Pero ahora, a través de las reformas, se comenzó a abrir escuelas de alfabetismo, se comenzó a leer a través de un libro, bueno, la Biblia se usó como libro de texto, y comenzaron a abrirse las escuelas. Fueron algunas 5 escuelas, pero voy a mencionar 2 que se me quedaron en la memoria, es Harvard y Yale. A través de la reforma se abrieron esas escuelas, hermanos. Y hoy en día, una de las más importantes escuelas a nivel mundial, pues es Harvard, ¿sí? Fíjese, hermano, fíjese lo que importa tu testimonio, lo que importa su impacto que usted tiene con Dios, cómo puede impactar al mundo, ¿sí? ¿Usted cree que Martín Lutero le había pasado por la mente que se iba a levantar una escuela, Harvard, que iba a ser una de las escuelas mundialmente hablando de las mejores? Pues claro que no, hermanos. Él nada más hizo lo que Dios puso en su corazón. Tu buen testimonio va a impactar al mundo, hermanos. No lo que tú hablas, sino lo que dice la palabra del Señor. Y las cosas se hacen a través de la palabra. Un segundo pensamiento de él fue solo Cristo. Y ahí Martín Lutero reconoció que solamente a través de Jesús nos podemos acercar al Padre Celestial como único mediador entre Dios y los hombres. Él comenzó a conocer al Hijo de Dios de una manera total. Yo que él había estudiado mucho de Jesucristo, lo conocía en la historia, pero no lo conocía en lo personal. Cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, dice ahí en su historia que él entendió que él era el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando él pudo acercarse al Padre a través de Jesús, su vida, hermanos, comenzó a dar un giro de 180 grados. Porque cuando te encuentras con Cristo, tu vida no puede ser la misma, hermanos. Y si es la misma, ten cuidado. Porque el encontrarse con Cristo te cambia la vida. Y si no hemos cambiado como cristianos es que porque a lo mejor no hemos tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Este hombre por muchos años conoció la Biblia, acuérdense, pero nunca tuvo un encuentro genuino con Jesús. El de conocer a Jesús, a él le dio esa victoria y esa bendición de transformación de su vida personal. En Juan 14:6, un versículo muy conocido, Juan 14:6. Juan 14:6 ya está en la pantalla, vamos a leerlo. Dice, Jesús le dijo, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Él entendió que Jesucristo era la única manera, que no era a través de sus obras, no era a través de lo que él pudiera hacer para acercarse a Dios, o que Dios tuviera misericordia de él, Dios tuviera compasión de su vida, que Dios se condoliera de él. Y de esa manera él no lo estaba alcanzando. Él reconoció que la única manera de estar con Dios Padre era a través de Jesús. Y eso lo descubre leyendo la palabra. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, hermanos. Reconociendo esta parte de solo Cristo, hermanos, es que reconocemos que Dios no salva a alguien automáticamente, sino creer, hermanos. Para poder recibir la salvación necesitamos creer en Jesús, recibir a Jesús. Nadie nace salvo, nadie nace con la salvación. La salvación no se hereda, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solamente la fe en Jesús nos va a salvar, hermanos. Creer en Jesús, creer. La salvación no es hereditaria. Recordemos que Dios no tiene nietos, Él solamente tiene hijos, hijas, ¿sí? En lo personal, la salvación es personal, hermanos. La salvación es tuya, es personal. No porque tengo mi apellido cristiano o mi apellido de generaciones. Me decía una persona, yo soy la 5ª generación de mi familia metodista, cristiana. Nos platicaba un varón en una reunión y le decíamos, ¿y has tenido un encuentro personal con Jesús? Y él me decía, es que toda la vida he sido cristiano,
Digo, sí, pero has tenido un encuentro con Jesús, porque naciste en el reino de Dios, pero el reino de Dios ya nació en tu vida, ya te hiciste tú creyente de Jesús, que eso es muy importante, ¿verdad? Que creas en Jesús, porque la salvación no se va a heredar por generaciones. Es de bendición ser de una generación, la segunda generación o la tercera generación, pero mayor bendición, hermanos, es cuando usted tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús, llevar a nuestros nietos a los pies de Jesús. Un testimonio que tenemos de mi madre, que ya está con el Señor, es que ella le predicaba a sus nietos. Ella les predicaba y los llevaba a Cristo. Aunque la mayoría de nosotros somos cristianos y nuestros hijos nacieron en la iglesia, pero mi mamá de todas maneras los evangelizaba, ¿verdad? Los evangelizaba y nos evangelizaba a nosotros hasta llevarnos a Jesucristo, hermanos. Porque ella entendía que esa era la única manera de recibir la salvación. Porque la salvación no se va a transmitir, no se va a heredarla, no se va a intercambiar, ni catapiciar por nada. La salvación se va a recibir a través de la fe, y esa fe solamente en el Señor Jesucristo. Un pensamiento más es que es por gracia. En Efesios 1:6 nos habla que la salvación es por gracia, que es un regalo inmerecido de Dios para todos nosotros, hermanos, para todos, ¿sí? No para el que yo quiero, ni tiene algún interés personal, sino la salvación es para todas las personas que así lo quieran. Dice ahí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en el 2, 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, juntos, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dios quiere que le busquemos a Él, hermanos, y que recibamos esa gracia, ese regalo inmerecido. Que aunque nosotros digamos, yo no me lo merezco, o también podamos voltear ahí y decir, ella no se lo merece, ¿verdad? Pues es por gracia, hermanos. Por gracia. Por un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pero no dejando de servir, hermanos, porque las obras son un resultado de nuestro agradecimiento por Dios. Hacer obra para Dios es un resultado de que estamos agradecidos con Él y deseamos servirle aquí en la humanidad, hermanos. Dios es el dueño del oro y la plata, no necesita nada de nosotros, pero debemos de ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado y mayormente por la salvación. Amén. ¿Está gozoso por la salvación que tiene, hermanos? ¿Usted está disfrutando ser cristiano? Amén. Disfrutemos la salvación. Disfruta esa gracia que Dios te ha dado. La gracia no es para pecar. La gracia es para sentirte aceptado para Dios. En que hemos sido aceptados por Dios, hermano, a través de Jesús. La gracia no es para decir, voy a pecar, que al cabo que estoy en el tiempo de gracia y mientras esté con la gracia, no importa, ¿verdad? Que al cabo que soy salvo, siempre salvo, como muchos lo dicen, ¿verdad? Pero no, la salvación se pierde, hermanos, cuando comenzamos a negar a nuestro Señor Jesucristo y dar mal testimonio de lo que Jesucristo es para nuestra vida. Amén. Necesitamos nosotros cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. ¿Estás cuidando tu salvación? Muy poquitos amenes, hermano. Se nos bajaron los amenes, ¿verdad? Como que andamos bien trasnochados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuidamos nuestra salvación? Amén. Cuidemos nuestra salvación. Solo por fe se recibe la gracia del Señor. Y como acabamos de leer hace un momento en Romanos 1:17, aquí nos habla acerca de la fe. Y esa es una fe que no es humana, sino que es una fe salvadora. Esta fe que se menciona, hermano, está hablando de dos fe. Una fe que es creerle a Dios, y la otra fe que es la fe salvadora. Una fe que no se mueve
una fe que solamente viene de Jesús, hermano. Esa fe es una fe de serle fiel al Señor. Una fe que nos va a hacer sentir bendecidos, transformados por la gloria del Señor Jesucristo. Martín Lutero habla de ello y él dice, en una frase, dice que él fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento donde se autolaceraba, buscando la justificación cuando él lee, el justo por la fe vivirá. Conoce a Jesús, hermano. Porque cuando conoces a Cristo, vives. Jesús es vida. Conocer a Jesús te da vida, hermanos. Él desarraiga la muerte de tu vida. Él desarraiga los decretos del diablo. Él desarraiga la carnalidad de nosotros. Él desarraiga lo malo de nuestra vida. Él desarraiga las consecuencias de la desobediencia. Solamente Jesús te puede dar esa vida que tú necesitas y que yo necesito para seguir continuando en el camino de la santidad del Señor. Vive por esa fe en Jesús. Y por último, el último pensamiento de él en la Reforma es: solo a Dios dale la honra, hermanos. Solo a Dios dale la gloria y a nadie más, hermanos. A nadie más, solamente al Señor dale toda esa honra y toda esa gloria porque Él la merece. En 1 Corintios 10:31, vamos a ver qué dice ese pasaje, hermanos. 1 Corintios 10:31. Dios ha hecho todo para su gloria, por lo tanto hemos de vivir ante su presencia bajo la autoridad de Dios y solo para su gloria. Vamos a hacerlo juntos, dice: si pues coméis. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Cuando dice ahí la Biblia, coméis o bebéis, no piensa en cerveza ni en vino, hermano, ¿verdad? Ahí no está hablando de, a todos se nos figuró un vaso de cerveza, hasta con la espuma corriendo, ¿verdad? ¿Sí? No, hermanos, beba, hay otras bebidas, agua, agua o agua de frutas, ¿sí? Comamos o bebamos agua de frutas, agua natural, ¿sí? Hacémoslo como para el Señor, ¿sí? No se vaya a decir, el pastor nos dijo que estuviéramos de fiesta hoy en día y comamos y bebamos para gozarnos en el Señor, ¿verdad? Tome sus aguas naturales y coma, pero con acción de gracias, hermanos. Con acción de gracias. ¿Cuántas veces nos sentamos en las mesas con la familia y en lugar de disfrutar la comida o lo que estamos haciendo, nos estamos peleando, hermanos? O discutiendo, o criticándonos, o hablando mal de las amistades, de los familiares, de la suegra, ¿sí? Tu mamá me hizo, tu mamá me dijo y no se me ha olvidado, ¿verdad? Y ahí estamos con los rencores, hermano, ¿sí? Ahí estamos con los rencores familiares. ¿Cuántas veces de nosotros estamos ahí en ese tipo de acción? Dice aquí la palabra que cuando estemos reunidos, cuando estemos comiendo, cuando estemos disfrutando, hagámoslo todo para la gloria de Dios, hermano. Disfrute a su familia, disfrute a sus hijos, disfrute a su esposa, disfrute a su esposo, ¿sí? Dígale al Señor: gracias por la esposa que tú me has dado. Ahí voltee con su esposa, dile: Señor, tú recibes la gloria por esta mujer que me diste, ¿verdad? O si tiene a su esposo al lado, pues dile: Señor, gracias por esta gloria, ¿verdad? Está muy apagado, pero gracias de todas maneras, ¿verdad? Sí, dele la gloria al Señor, hermano. Dele la gloria a Dios por ello, porque esa es su gloria, hermanos. Esa es su gloria. O si tiene sus amigos, dices: bueno, yo no me casé, pastor, bueno, pero tiene su amiga, tiene su amigo. Esa es la gloria del Señor, hermanos. Es la creación que pues Dios puso allí a nuestro alcance para disfrutarlo y para ser de bendición. Todos estemos bajo la autoridad y la gloria solo para el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Sea agradecido con Dios. Sea agradecida con Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, como decía Job. Me he de alegrar solamente en las bendiciones. Me he de alegrar solamente cuando estoy en la riqueza y no cuando me llega la enfermedad y la pobreza.
He de estar bien con Dios nada más cuando estoy arriba y cuando estoy abajo ya no le doy la gloria. Dale la gloria a Dios en todo tiempo, hermanos. Dios conoce tus caminos, Dios conoce tus tiempos, Dios conoce su voluntad. Disfrute la vida, no se pelee con sus hermanos, no se pelee en el mundo, viva feliz, hermano. Disfrute su momento y dele la gloria a Dios. Los tiempos están bien difíciles. La vida está bien complicada ahorita, hermanos, con tantas enfermedades nuevas que ya los médicos no saben ni qué hacer. Disfrute su tiempo de hoy en día, hermanos, porque no sabes si mañana va a existir. No sabemos. Cristo viene, hermanos. Amén. Cristo viene. Y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero si no estás preparado, te vas a quedar a sufrir la gran tribulación. Pero si estás preparado, te vas con el Señor. ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor, hermanos? Amén. Prepárese para irse con su Dios. Prepare su vida, hermanos. Prepare su corazón para el Señor. Yo quiero terminar con ese versículo de Romanos 1:17. Nos ponemos de pie, hermanos, y decirte únicamente que lo que contribuyó la reforma a toda la humanidad, hermanos, uno fue la traducción de la Biblia y ejemplares de la Biblia para todos. Si no tienes Biblia, es porque no quieres. Si no traes Biblia, es porque no te interesa la Escritura. Pero Biblias hay para todos. Amén. También promovió la separación de la iglesia y el Estado, que cada quien rija lo suyo. Y dio algo muy importante: libertad para buscar a Dios. Que todos seamos libres para ejercer nuestra fe en el Señor. Y sirvió de plataforma para la creación a una democracia y una forma de educación a altos niveles para todos, para toda la sociedad. Superación de altos índices de analfabetismo por medio de una acción educativa, y se despertó el interés de la búsqueda hacia Dios. Hoy celebramos nuestra libertad, hermanos. Hoy celebramos que la educación vino a nuestras vidas. Tenemos capacidades gracias, hermanos, a que Dios intervino en la humanidad. Dios descendió de los cielos, hizo a muchos hombres para que viniera a nosotros la libertad, que volviéramos en sí, que fuéramos capaces de tener un encuentro con Dios y de profesar nuestra fe. No descuides, hermano, lo que ya se logró. No lo eches a la borda, lo que ya se sufrió. Avanza como iglesia, avanza como evangélico, avanza en tu salvación personal y predica a Jesús, hermano. Predica a Jesucristo. Que la salvación no se corte contigo, sino que trascienda en tus generaciones y a todas las personas que Dios pone a tu lado. Lea el versículo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Viva feliz, hermano, en la libertad que tenemos hoy en día. Si tú quieres decirle al Señor: Dios, tú has sido bueno y quiero que sigas siendo bueno conmigo, y que me bendigas y me transformes y cambies lo que tengas que cambiar con mi vida, el altar está abierto, hermanos. Vamos a pasar para darle gracias a Dios. Dale gracias por esa libertad y dale gracias por todos los reformadores y por la iglesia, y que Dios vivifique tu vida, que Él te use en tu tiempo y en tu forma para que seas de bendición para los demás. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No por su fe, sino por la fe en Jesús vivirá. Tú vivirás por la fe en Jesús, hermano. Vivirás por la fe en Jesús. Solamente para Él, porque Él es bueno y Él es bueno para ti. Gracias, Jesús. Dios ha sido bueno
aplauso al Señor, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Jamás será malo. Dios es bueno. Dice así su palabra: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es la fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, y pastoréanos y susténtanos para siempre, oh Rey. Amén. Gracias al Señor, hermano. Dios es bueno, siempre fiel. Amén. Recibamos la bendición pastoral. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te bendigo por este culto. Gracias por el corazón de la iglesia, Señor. Bendícenos y santifícanos siempre con la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Oh Señor, guíame en justicia, en tus caminos quiero ir, porque tú eres mi refugio, en ti yo tendré